Hola, esto es Montevideo Tarot y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el de las virtudes cardinales y los pecados capitales. La acepción que se tiene del término de virtud eh, está constituida desde lo más antiguo. Los romanos y los griegos hablaban de las 4 virtudes clásicas, a saber, la primera, la prudencia. Prudencia es saber lo que está bien y lo que está mal y actuar en consecuencia. Después, la otra virtud eh, clásica es la justicia, el equilibrio entre las cosas, entre lo que es justo para cada uno. Después viene la tercera, que es la templanza. La templanza, como dice ahí, es un moderador, o sea, y está directamente relacionada con la justicia. Después, la última de las virtudes clásicas es la fortaleza, también conocida como coraje. Eran estas 4 virtudes lo que todo hombre libre aspiraba a tener abundancia. Luego se le agregan 3 virtudes teológicas, evidentemente aportadas por la Iglesia, que es la fe, la esperanza y la caridad. Estas 3 virtudes eh, teológicas van a dar lugar, son las 7 virtudes celestiales, se les conoce también, van a dar lugar a las 7 virtudes cardinales que están en contraposición con los pecados capitales. En la tradición, obviamente, de la Iglesia, el demonio, esa figura que trata de subyugar y llevar y tentar a la persona a cometer justamente el pecado, que es una infracción a las leyes de Dios, representado en un montón de obras, es en cierta manera, bajo el pensamiento moderno, el equilibrio de lo que pasa dentro de uno, ¿no? Del conflicto interior de uno entre nuestros conceptos morales, éticos, y lo que y las pasiones, en fin, y lo que uno desea hacer. Tal vez, digamos, la primera de las virtudes de las virtudes cardinales sea una lista totalmente así aleatoria, es la humildad. La humildad está en contraposición con la soberbia. La soberbia es también en ocasiones usada como sinónimo de orgullo, ¿no? Es un sentimiento de superioridad con respecto a los demás. Algo, digamos, que suele ser muy evidente para aquel que es soberbio, muy evidente para los demás en su actitud, en su forma de ser, ¿no? Ese pecado capital comienza la lista de los, obviamente, pecados capitales, ¿no? Después, la virtud que le sigue es la generosidad. La generosidad está en oposición con, obviamente, en oposición con el pecado capital conocido como avaricia. Ahí tenemos lo que es la generosidad, ¿no? Desde la más tierna infancia, y cuando aparece este pecado capital, que es justamente el afán, el deseo totalmente déspota de poseer riquezas, bienes, objetos, todo un montón de cosas que de última es simplemente carga para el alma humana. Luego tenemos
una virtud cardinal que es la castidad. La castidad, entendida obviamente en el sentido de la moral de la iglesia, ¿no? de la religión, y concretamente en el catolicismo, está en contraposición a obviamente la lujuria. La lujuria es el deseo sexual desbordado, incontrolado, ¿no? La lascivia. Eso es básicamente lo que es la lujuria y que lleva, como todos los pecados capitales, a excesos. Y lo que tratan las virtudes cardinales de hacer es contrarrestar estos excesos que son un camino muy fácil, o sea, es mucho más fácil dejarse llevar por el pecado que por la virtud, ¿no? La virtud exige cierto esfuerzo y cierta voluntad. Después tenemos la paciencia. La paciencia es la virtud cardinal, ¿no? Que contrapone, obviamente, a la ira. La ira, que es ese sentimiento explosivo, de cólera, enfado, rabia, ¿no? De furia. Generalmente personas resentidas, irritables, obviamente algo que todo el mundo rápidamente identifica. Después, la otra virtud es la virtud de la templanza. La templanza es, junto con la caridad, las dos virtudes clásicas, la templanza por un lado como una virtud clásica y la caridad como una virtud teológica, son las únicas dos que aparecen representadas en las virtudes cardinales en contraposición contra la gula. La gula es ese apetito excesivo hacia la comida, hacia el hedonismo, ¿no? Hacia los placeres, sobre todo de la comida, ¿no? Asociado a la comida. Luego tenemos a la caridad. La caridad es esta virtud representada por la ayuda sin esperar nada a cambio, que contrarresta el pecado capital, obviamente, de la envidia. La envidia es ese sentimiento, de celo exacerbado hacia las cosas que puede tener el otro o a lo bien que le puede ir. Y por último tenemos a la virtud de la diligencia. Diligencia es aquella virtud de la persona que es trabajadora, que hace, que se mueve, que no se deja estar. Obviamente que la diligencia está en contraposición a la pereza, ¿no? También conocida como flojera, negligencia, ¿no? Tedio. Bueno, a no confundir, obviamente, con los términos modernos de depresión, que son otra cosa, ¿no? Aunque en esta última, como es tan sutil, hay muchas bromas al respecto de la pereza, ¿no? Porque a causa de la pereza no puedo realizar los otros 7 pecados capitales, en fin. ¿Por qué? Porque hay un nexo no solamente de fe, sino que hay excesos en el celo de estas virtudes, ¿no? Eso, o sea, si la distorsión, el desequilibrio, esa actitud, ¿no? hacia las virtudes que les acabo de decir, pueden llevar al vicio. Por ejemplo, un ejercicio sacerdotal de la castidad puede producir pecado de la pudibundez. La pudibundez es ese exceso a todo lo que tiene que ver con la piel, ¿no? O sea, es decir, uno se pasa de rosca. O la humildad, por ejemplo, la humildad desmedida puede derivar en la pusilanimidad. O sea, uno es una baba al cual todo el mundo hace lo que quiere.
Y la generosidad, por ejemplo, sin límites, se considera una prodigalidad, que es un término jurídico que aplica para la persona que malgasta su verdad con ligereza, poniendo en ella peligro injustificado su patrimonio, con perjuicio de sus seres queridos. O sea, todo en exceso suele ser negativo, incluso el uso de las virtudes o de las virtudes en realidad, en contraposición con los pecados. Entonces, un tema interesante es que así como los 7 pecados capitales tienen su contraparte en las 7 virtudes cardinales, para lograr un equilibrio emocional y de buena salud espiritual y física a las personas. Si uno vive dado completamente a la lujuria, descuida un montón de esos aspectos de su vida, a lo cual es negativo para la persona en sí. El tema de este video es justamente que tengan en cuenta que el exceso del celo a una virtud puede, irónicamente, llevar a un pecado, o que en la terminología religiosa es una violación a la ley de Dios. También es bueno considerar, poner en la balanza tanto la virtud como el pecado en cuestión, porque a veces uno piensa que está cometiendo un pecado y no es así. Como decía bien en la broma esa de que estaba en la hamaca y de pronto vino el vecino y me dijo, eso es pereza y es un pecado, y yo le respondí, bueno, la envidia también es un pecado. A veces uno está disfrutando de la vida, eh, descansando, en un justo descanso de una jornada donde uno puede meditar, en fin, dedicarse a sí mismo. No es un pecado, simplemente es dedicarse a sí mismo. El tema es cuando uno se va a los extremos, cuando su vida es solamente eso, la avaricia. Solamente pienso en lograr cosas sin importarme absolutamente nada. ¿Qué pasa? El ser humano no es unidimensional, es multidimensional, tiene muchas facetas. Por ende, tiene que pensar de que obviamente puede tener una tendencia a determinadas cosas, a la soberbia, en fin, o a la ira, a enojarse muy rápidamente, y todo se puede mejorar y todo se puede corregir. Esa es la idea. Lo interesante, esto es que tanto las virtudes cardinales como los pecados capitales se ven con otro tipo de nombre en el clasicismo de la filosofía como fuerzas y debilidades de carácter. Entonces, lo que tomó la religión cristiana fue llevar esas debilidades a un terreno ya, digamos, de fe, donde, en fin, de eso que se esperaba que el hombre pudiera razonarlo y llevarlo con modos propios a su vida, se lo imponía realmente la fe. El problema de imponer eso algo a la fe es que la persona se puede ir de mambo, ¿no? Y puede pasar, por ejemplo, que sea excesivamente celoso de algunas virtudes, transformándolas en vicio, como terminamos de decir. Bueno, yo soy Rubén, esto es Montevideo Tarot y nos veremos a la brevedad.